Vamos a charlar con Sergio Bernstein, que es analista político y está en Estados Unidos. Vamos a charlar con Sergio Bernstein, que es analista político y está en Estados Unidos. Muy gentil nos atiende. Sergio, buen día, ¿cómo estás? Hola Toti, ¿cómo estás? Buen día, gracias Bien, por llamar. por favor, a vos. ¿En qué lugar estás de Estados Unidos? Ahora estoy en Indianápolis. ¿Y qué hora es ahí? Porque según el cambio de hora, por ahí te estamos matando. No, 7:15, pero yo me levanto muy temprano, así que hace rato que estoy arriba. Bueno, perfecto. ¿Qué novedades tenés del posible acuerdo con los fondos buitre? Bueno, es muy importante lo que pasó este viernes, Toti, porque Argentina hizo finalmente una propuesta como para, después de mucho tiempo, ¿no? 14 años, arreglar el default de la deuda. Ya la semana pasada, ¿te acordás que hubo un acuerdo con algunos bonistas italianos? Y el viernes se presentó una oferta en Nueva York, luego una larga semana de negociaciones. Tuvo un gran impacto muy positivo. En primer lugar, porque todo el mundo reconoce que finalmente, por primera vez en todo este tiempo, Argentina tiene voluntad para arreglar este lío. La voluntad es muy importante. El mediador que designó el juez, este señor Pollack, que es el que tiene a cargo las negociaciones, también avaló la propuesta de la Argentina, que fue aceptada por dos fondos. Por supuesto que este es el comienzo de un largo proceso. Los fondos más duros quieren seguir negociando. Ahora tiene que actuar el juez, que tiene un rol fundamental en todo esto. Y hay que destacar también, Toti, que el gobierno norteamericano respaldó muy fuertemente también la propuesta de la Argentina. Recordemos que en Estados Unidos los fondos de cobertura, los famosos hedge funds, por ejemplo, los que están litigando en contra de la Argentina, son muy impopulares. Son gente que gana muchísimo dinero, en un contexto como el actual, donde los problemas de distribución del ingreso, de desigualdad en Estados Unidos se han incrementado tanto, son muy mal vistos los fondos de cobertura, y esto le permite también al gobierno norteamericano hacer una jugada un poco a dos bandas, ¿no? Porque apoya a la Argentina en su propuesta, en un contexto en el cual Argentina quiere incorporarse al mundo como un país razonable, civilizado y aliado a los países de Occidente, y al mismo tiempo una señal doméstica en plena campaña electoral, donde el electorado demócrata está muy radicalizado. Fíjate que hay un candidato acá, Bernie Sanders, que es muy de izquierda, una especie de Pino Solana norteamericano. Sí. Así que también esto tiene una lectura de política doméstica. Esto obviamente no termina siendo un aval suficientemente fuerte como para cerrar la negociación, pero por supuesto ayuda mucho, ¿no? Ya te quería preguntar, porque estuve en Estados Unidos y estuve viendo algunas cosas y quería aprovechar tu capacidad para analizar política, pero antes, no era tan fácil, no era tan difícil entonces acordar con los fondos buitre. Bueno, a ver, primero hay que pagar mucha plata. Argentina, por haber postergado la negociación, termina pagando un montón de dinero más. Un juicio que se perdió, poniendo cifras generales, ¿no? Por unos 2.000 millones de dólares nos va a costar, si los buitres aceptan esta oferta, más de 6.500. Sí. Así que toda la laraca de todos estos años de haber jugado al nacionalismo terminó costándole al contribuyente argentino, a todos nosotros, más de 4.000 millones de dólares más. Claro, y si empezás a sumar los 5.000 de Repsol, estos 6.500, o sea, después hay un momento que pagarlo, ¿no? Por supuesto, estamos generando un montón de deuda como consecuencia del supuesto desendeudamiento que únicamente consistió en patear la deuda para adelante. No se endeudó el gobierno anterior, se endeuda para solucionar los desastres que generamos también los argentinos, reconozcámoslo, sobre todo con un sobreendeudamiento ridículo en la década del 90. El default del 2002 es el resultado del sobreendeudamiento de los 90. Así que aprendamos de esto, porque para financiar el gasto público, Toti, hay tres opciones. O cobras impuestos, o te endeudas, o generas inflación. Los impuestos los pagamos en el presente, la inflación la pagamos en el presente y en el futuro inmediato, y la deuda la pagan nuestros hijos y nuestros nietos. Ahora, tenemos que elegir alguna fórmula, porque alguien tiene que financiar el gasto público, o hay que ahorrar un poquito de plata y gastar menos. Claro. A ver, Sergio, se está por cumplir 2 meses de gobierno de Macri. ¿Me haces una pincelada para vos de la gestión Mauricio Macri? ¿Del presidente Mau, como le dice Susana? Sí, con prudencia, Toti, porque hacer estas evaluaciones tan tempranos como, digamos, como si vos te piden evaluar un partido a los 10 minutos del primer tiempo. Es difícil hacerlo, podés sacar alguna conclusión preliminar, pero con cautela. Y en ese contexto te diría que
me parece que hay un gobierno que trata de diferenciarse muchísimo en los contenidos y en las formas respecto del gobierno anterior, y también trata de dar señales de autoridad para que nadie crea que el presidente Macri se parece en algo a Fernando de la Rúa, ¿no? Por eso, viste, en algunas políticas, en algunas cuestiones, medidas controversiales, como por ejemplo designar a los jueces de la Corte por decreto, con una medida que fue muy criticada incluso por aliados del gobierno, ¿no? Esto ahora se está corrigiendo y el presidente envió los pliegos de los jueces de la Corte al Senado, las secciones extraordinarias va a tratarlo, que era lo que había que haber hecho en su primer momento. Cuando preguntabas a los funcionarios del gobierno por qué lo hacían, era para dar una señal de autoridad. Bueno, esto yo creo que el gobierno está compensando ahora con una alianza, con una coalición electoral muy amplia, por eso estás viendo importantes sectores del peronismo alejándose del Frente para la Victoria. Esto le permite al gobierno, digamos, mayor normalidad, una agenda parlamentaria donde se van a discutir cosas muy importantes. Por ejemplo, ¿no?, las leyes que tenés que modificar, la ley de pago soberano, la ley de rojo, para que la negociación con los holdouts finalmente cierre. Lo importante acá es que tenés modificaciones en el plano de la política exterior muy significativas, y te diría con un impacto extraordinario. Te cuento algo, la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, testifiqué ante el Senado canadiense, ¡Epa! que está tratando ya los cambios que hay en la Argentina, las posibilidades que esto le abre a Canadá. O sea, ha generado un gran revuelo en todo el mundo los cambios que está experimentando la Argentina en materia de política doméstica y sobre todo de política exterior. El viaje del presidente a Davos ha sido muy, muy importante en ese sentido. Es tanto simbólico como también, obviamente, un gesto político de querer hablar el idioma que se habla en el mundo, ¿no? Así que, en ese sentido, creo que hay un cambio muy auspicioso, muy importante, que ha tenido resultado inmediato, y hay dos áreas donde, naturalmente, hay obstáculos enormes. Una es la cuestión económica, más allá del acuerdo con los holdouts eventual, con la salida del cepo, la inflación, la cuestión salarial, las consecuencias, digamos, de salir del intervencionismo extremo y del populismo también desbordado, ¿no? Que, por ejemplo, hacerle creer a la gente que se puede vivir sin pagar la luz y el gas. Sergio. Es absurdo, la gente del interior ya lo sabía, pero en Capital la verdad que nos estaban regalando los servicios públicos. Esto ahora hay que normalizarlo y tiene un impacto en el ingreso. Y por supuesto el desafío más complicado, y que diría donde el gobierno enfrenta, yo creo, ahí sí, amenazas evidentes, es en la cuestión de la seguridad en general y del narcotráfico en particular, ¿no? Claro. Sergio, ahora, volviendo estrictamente a lo que pasa con los buitres, y sobre todo con los Elliot de Paul Singer y Aurelius o Blue Angel, ¿qué pasa si efectivamente Griesa permite el pago de los bonos? Obviamente no los puede obligar a que acepten, pero ¿qué pasa si efectivamente Griesa permite el pago de los bonos, no solamente con los buitres y la Argentina, sino también entendiendo con los otros países a futuro? Claro, ahora por eso te decía que el juez tiene una decisión fundamental para tomar, y por eso es tan importante lo que dijo el mediador Pollack el otro día, que tiene influencia sobre el juez. Si el mediador convence al juez que Argentina tiene buena voluntad, que la oferta es razonable, el juez puede efectivamente modificar su decisión previa, evitar que Argentina le pague a los bonistas, por ejemplo, de bonos como el PAR u otros que no pueden cobrar, y eso debilita enormemente a los fondos como Elliot, que carecen ahí de la posibilidad personal del país, ¿no? Por supuesto siempre te pueden embargar un poquito la cancha, pero en la práctica la correlación de fuerzas cambia automáticamente si el juez levanta esta medida cautelar que le impide a Argentina cumplir con sus obligaciones. Argentina tiene voluntad de pago, tiene el dinero para pagar, no le dejan pagar, justamente por esta decisión del juez, que es el resultado de una mala defensa. Argentina tuvo una actitud justamente de mala voluntad, obstruccionista en el juicio, no aceptaba la sentencia, estaba, digamos, en ese sentido confrontando con los tribunales que eligió Argentina para litigar. Esta fue una elección del presidente Kirchner, litigar en Nueva York. Bueno, la consecuencia de esto fue efectivamente una medida que pone a Argentina en default, impide pagarle a la gente que tiene bonos y no puede cobrar. Si pasa esto, sería una gran noticia para el país. Ojalá que esto ocurra en las próximas semanas, pero falta mucho. Entonces, toma esto como el inicio de una solución, un problema complejísimo. Veremos de acá a fin de mes, sobre todo, qué impacto tiene. De a poquito vamos a ver seguramente más información que nos va a ayudar a entender cuál es la estrategia de los fondos buitres y sobre todo para dónde se dirige el juez Griesa.
Y la última, agradeciendo el tiempo, Sergio, quería preguntarte esto porque estuve en Estados Unidos y me enganché en la tele con un debate entre Hillary Clinton y el candidato medio Pino Solana que vos hablabas, Sanders, ¿no? Y viendo este debate dije, lo que nosotros tuvimos no fue debate. Se matan, profundizan los temas, preguntan los periodistas, repreguntan los periodistas. Vos me imagino que habrás visto hasta más que yo. Digo, eso es un debate, ¿no? No esa parodia que hicimos acá de 1 minuto, sin repregunta, que cada uno contestaba lo que quería. Tienes toda la razón. En el mundo los debates son como más genuinos, con mayor interacción entre los candidatos, menos armados, menos negociados. Hay reglas, por supuesto, que se pactan previamente. De hecho, te digo, los debates en las primarias son mucho más serios y sangrientos que los debates entre los candidatos de cada partido que se van a dar entre septiembre y octubre de este año. Recordemos que las elecciones son el primer martes de noviembre. Las convenciones de los partidos donde se oficializan las candidaturas son en agosto. Entre septiembre y octubre se dan 2 debates de presidente y 1 de vicepresidente. Ahora, para lo que es la Argentina, que nunca habíamos tenido un solo debate en 30 y pico años de democracia, fue muy importante lo que tuvimos, ¿no? Pero es el inicio de una cultura de debate que tiene que ser mucho más genuina, más espontánea, y obviamente no limitarse, cuidado, a los presidentes o a los vicepresidentes, sino el debate debe ser permanente en la sociedad para que la democracia funcione bien, y esto debe involucrar no solamente a los políticos o a los periodistas, sino a la ciudadanía, ¿no? Claro. Sin debate la democracia no existe. Seguro. Bueno, Sergio, gracias, muy amable y mucho éxito ya en tu cobertura y un abrazo grande. Gracias, Peti, un abrazo grande a tus órdenes. Dale, nos vemos. Sergio Beristen,